Y segundo, creemos que si hay una cosa positiva e importante de la Agenda 2030, solamente de ingreso per cápita, claramente no. Sabes que desde el comienzo de los años 90 se ha favorecido un cambio fundamental en la manera como nos comprendemos y cómo medimos el bienestar de las sociedades, con el enfoque del desarrollo humano, construcción de entornos propicios para mayores oportunidades para que todos... Ángel Steiner y con Jessica Falleta, nosotros estamos en la Conferencia Ministerial de Desarrollo Social, y también, por acá andamos, cuál es la nueva generación de políticas que nos dan estas mediciones. Anel, por favor. Muchas gracias, querida Alicia. Un saludo. Porque necesitamos conocer la envergadura y la multiplicidad de las brechas de las que nuestra sociedad tiene que hacerse cargo. Se estima que al año 2015, 11,7% de la población se encontraba en situación de pobreza por ingresos, pero cuando la medimos de manera multidimensional, esta pobreza sube a 19,1%. Como ustedes se imaginarán, la tentación de todo político es decir, quedémonos con la cifra más bajita, ¿no es verdad? Sin embargo, nos pareció que era importante conocer exactamente lo que estábamos viviendo y por lo tanto incluir esta mirada multidimensional. Estas cifras reflejan algunos avances realizados para fortalecer las políticas sociales con enfoques de derechos y la institucionalidad orientada a entender grupos en situación de vulnerabilidad. Y con la incorporación activa del enfoque multidimensional se movilizan mayores recursos, se potencia la intersectorialidad y una labor concertada entre distintos organismos públicos. Para enfrentar carencias de ingresos de los hogares, se dispone de programas públicos que involucran transferencias monetarias, tal como el subsidio único familiar, la pensión básica solidaria de vejez y invalidez, el seguro de cesantía, las prestaciones del subsistema de seguridad y oportunidades, el subsidio al empleo joven y al empleo de la mujer, el subsidio al pago de consumo de agua potable y servicios de alcantarillado, y la oferta programática del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, por mencionar algunos ejemplos. Paralelamente, se ha ido avanzando en cobertura y calidad del sistema de protección social, que se ha venido construyendo desde principios de los años 2000. Y en este contexto, lo mencionaba Alicia recién, se ha diseñado e iniciado la implementación del Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidado para Personas Mayores y en situación de discapacidad. Adicionalmente, se ha ampliado gradualmente la cobertura del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, que varios países conocen porque lo han adaptado a su realidad y han hecho Uruguay Crece Contigo, me parece que Panamá Crece Contigo y una serie de otros, que era desde 0 a 4 años, cuando lo hicimos en mi gobierno anterior. Hoy día lo hemos hecho crecer hasta cuarto año básico, es decir, hasta los 9 años, y están incorporando el enfoque de derechos en el subsistema de seguridad y oportunidades. En esa misma dirección, además, se han promovido importantes cambios legislativos en los últimos años, destinados justamente a buscar mayor inclusión y cobertura en materia de protección social y de generación de oportunidades. Voy a mencionar la Ley de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, que crea una reserva, una cuota de un 1% de trabajadores en situación de discapacidad, tanto en organismos públicos como en empresas privadas con más de 100 trabajadores. O la ley que concede, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, la que establece la reforma previsional, entre otras. Y es el camino que hemos adoptado en Chile para dar cumplimiento al propósito ineludible de mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Pero esto no es un esfuerzo que pueda aislarse de los objetivos de nuestra región y del conjunto de la comunidad internacional. Que un mundo sin pobreza no puede ser una quimera, tiene que ser un propósito real. Y ello solo es posible si avanzamos en cooperación y si todos ponemos de nuestra parte. En este marco tenemos un conjunto de desafíos que enfrentar para superar lo que se ha llamado la trampa del ingreso medio, es decir, quedarnos estancados en una cifra de crecimiento sin traspasar los beneficios a nuestros pueblos. Por eso lo que corresponde precisamente es compartir fórmulas que permitan una adecuada administración de las cuentas públicas, mejorar la competitividad y la asociatividad a través de cadenas productivas, incrementar con urgencia la inversión en ciencia, tecnología e innovación, mejorar la calidad de los recursos humanos a través de la educación de calidad y de la capacitación. Asimismo, debemos buscar respuestas para lograr una distribución más equitativa de la riqueza, incluir a los sectores medios en la protección social, terminar con las discriminaciones de género, etnia, religión, orientación sexual, ampliar la participación ciudadana en las decisiones, combatir la corrupción y entregar mayores grados de seguridad a la población, mejorar la calidad y la legitimidad de las instituciones, así como evitar que el progreso económico sea cortoplacista y se haga a costo del medio ambiente.
Por eso comencé mis palabras señalando el compromiso de Chile con los desafíos expresados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, porque ustedes revisan todos los elementos que yo recién mencionado, apuntan a varios en algunos casos de los 17 SDGs. Porque tenemos la motivación y la determinación para seguir profundizando esta mirada, discutiendo y perfeccionando los instrumentos diagnósticos, y especialmente tenemos la disposición para contribuir en la generación de políticas públicas que permitan efectivamente abordar la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en todas sus formas. Tenemos una tarea, que nadie se quede atrás, pero además tenemos una obligación ética, ser exitosos en esta tarea. Muchas gracias. Gracias, Presidenta Bachelet, por la invitación, y de igual manera un saludo a la Vicepresidenta de Costa Rica, quienes han venido trabajando también fuertemente este tema, a los amigos de Oxford University, en fin, a todos. Es un verdadero gusto estar aquí tratando este tema, que es uno de los grandes desafíos del mundo moderno, en el sentido de tantas desigualdades que se miran hoy en día, grandes capitales, gente viviendo en excelentes condiciones y mucha gente viviendo en miseria, de manera indigna. Y a veces esto no es entendido en aquellos que nacieron en hogares donde no les hizo falta nada. Yo decía esta mañana en una entrevista, es bien difícil que alguien que nunca conoció una casa con un piso de tierra todavía en Honduras, que no tiene letrina, o que nunca ha sentido que en su casa le faltó comida, entienda la dimensión de lo que estamos hablando. Y a quienes nacieron en condiciones favorables y sí entienden esto, manda un mensaje de la grandeza de ser humano que son. Y yo creo que este foro debe ayudar a posicionar claramente el compromiso de solidaridad para que cualquier ser humano en la faz de la tierra, por el simple hecho de ser humano, viva dignamente. Es un tema de dignidad humana. Ahora bien, yo tenía un debate, fíjense, hace algunos años, en medio de una campaña política, un opositor mío decía, bueno, dice, es bien difícil que nos traigan elecciones gente que viene del sector rural de Honduras. Yo vengo del sector rural. Y no, porque allá, dije, se vive en una situación difícil, en miseria. Y yo le decía, le contestaba que mi padre una vez me dijo, hijo, la ventaja de vivir en el campo es que a veces no ocupas mucho dinero para vivir bien, si sabes cultivar bien la tierra y aprovechar todo lo que el medio ambiente te da y lo cuidas. El futuro me permitió, gracias a Dios, estar ahora en la posición de la presidencia y conocer este esquema de pobreza multidimensional para medir. Y creo que es lo más acertado que podemos hacer. Porque alguien podrá tener un ingreso importante en términos de su quincena o mensualmente. Pero imagínense ustedes ahora cuando uno estudia las enfermedades crónicas no transmisibles. Y si los alimentos que compra con ese dinero para él o ella o su familia, lo que hace es enfermarlos más. Y no comprenden el valor de una verdadera nutrición. Entonces también tenemos una repercusión grave. De tal manera que para nosotros este espacio es muy importante y queremos seguir no solamente siendo parte de él, sino incidir en cambiar este esquema de clasificación, particularmente para los países que somos de renta media. Es trágico realmente. Y creo que este modelo nos puede ayudar a que otros entiendan ese cambio que hay que hacer. Aquí quiero compartirles algunas ideas que hemos estructurado con nuestro equipo. La reducción de la pobreza, como todos sabemos, es uno de los temas prioritarios en nuestras agendas, sin duda. Y por eso también somos parte de los países, todos los que hemos adoptado de cara al 2030, pues atender los objetivos de desarrollo sostenible.
Esta convocatoria para nosotros es sumamente importante porque creo que es fundamental poner en contexto que las raíces de la pobreza en buena medida se encuentran en las condiciones internas de nuestros países, en el uso que hacemos bien, mal o medianamente bien de nuestros recursos naturales, el grado educativo de formación del capital humano nuestro, también se determina por la parte geográfica, los sistemas políticos, qué nivel de fortalecimiento tienen nuestras instituciones para hacer justicia, qué respeto se tiene a la propiedad. En fin, es un fenómeno complejo, como todos sabemos. Sin embargo, no podemos ver la pobreza abstrayéndonos del contexto internacional. La pobreza no es ajena a las condiciones del intercambio comercial, particularmente de los términos negativos del intercambio comercial. Tampoco se puede sustraer del impacto de reducidos flujos financieros a nivel internacional, ni de la necesaria transferencia de conocimiento y de tecnología. Por ejemplo, voy a dar un dato, el uso del agua. El uso del agua es clave en la calidad de vida del ser humano. Y puede haber agua en abundancia. El tema es cómo lo vamos a usar. La pobreza igualmente está vinculada con los efectos destructivos, todos sabemos, del cambio climático, y con condiciones de seguridad ciudadana derivadas de responsabilidades compartidas. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Vengo de conversar con un grupo de periodistas y hablábamos del drama que ha vivido Honduras la última década y media por estar en una región de tránsito de drogas hacia el norte y de consumo en el sur. En el año 2009-2010 Honduras llegó a ser el país más violento en la faz de la tierra, con casi 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Y cuando yo alcé la voz el día que asumí este cargo y decía, tenemos que asumir nuestras responsabilidades, aunque diferenciadas, pero tenemos que compartirlas. Porque aquí en Estados Unidos, ahora el problema de la droga es básicamente de salud. Para nosotros es de vida o muerte. Y para nosotros, digo, Centroamérica, México, Colombia, entre otros. Y eso produce pobreza terrible. Pero además, imagínense ustedes la enorme cantidad de seres humanos que hemos perdido la década y media que ha pasado. Hoy el mismo que nos calificó como el país más violento de la faz de la tierra dice que Honduras es el país que más ha avanzado en los últimos 4 años. 17 escalones hemos mejorado. Pero no puedo dejar de decir en este foro que la inseguridad provocada principalmente por el tráfico de drogas que no se produce en Honduras ha incidido tremendamente en afianzar la pobreza en el país. Luego, todo esto ha sido reconocido ya por países desarrollados. Yo debo de decir aquí que la administración anterior aquí en Estados Unidos y la actual reconocieron que tenían responsabilidad sobre lo que pasaba en Honduras, en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y empezamos a compartir responsabilidades. Hoy tenemos una alianza con México que está incorporado, Colombia ayuda mucho también, hemos invitado a Chile y Chile ha estado presente también en las últimas reuniones, Estados Unidos, para trabajar en fortalecer las instituciones de seguridad, de justicia en el Triángulo Norte de Centroamérica, construir ambientes propicios para inversión y generar empleo, y que ese crecimiento económico nos dé más capacidad de entrega de servicios y disminuir esas desigualdades. O sea, tenemos ya una hoja de ruta y ayer en el panel presentaba yo los avances que hemos tenido ya al medir multidimensionalmente el tema de pobreza. En ese sentido, la parte de las viviendas es clave, mejoramiento de las condiciones de vivienda. Hemos construido una buena cantidad de viviendas nuevas también, pero también entendimos que era necesario la inclusión financiera, crédito especial para quienes viven en esa condición especial.
Pero lo más interesante, y esta parte no le gusta escucharla, creo yo, a mis paisanos banqueros, los pobres son los que mejor pagan. Impresionante, impresionante. Pero el sistema privado bancario normalmente no está diseñado para potenciarlos. Y como hablábamos ahorita, hace un ratito antes de iniciar, entre más ciudadanos del mundo que han vivido vulnerables, pobres, entren en el círculo económico, mejor les va a ir a las grandes empresas y mejor nos va a ir a todos. O sea, que es en el mejor interés de todos. Por otro lado, también quisiera decirles que este criterio que se está utilizando para definir los candidatos a recibir ayuda y qué montos son asignados. Este criterio es el de la clasificación de, ustedes saben, renta media, alta y baja. Pero se parte que la mayor ayuda sería a los países de renta baja y que los países de renta media y alta tienen mayor capacidad interna para superar la pobreza. Sin embargo, como el indicador es un indicador agregado, no revela las dificultades con poblaciones específicas. El supuesto del cual se parte no es el indicado. Fíjense, por ejemplo, nosotros tenemos una etnia muy emblemática en Honduras, los tolupanes. Entre otras regiones están en una región muy conocida de Honduras que se llama la Montaña de la Flor. Y nosotros llegamos con todo este abordaje del programa nuestro que se llama Vida Mejor. Y uno de los componentes es una estufa de cocinar que es ecológica. Pero me di cuenta que no la estaban usando. Y tuve que acudir al único egresado universitario de ellos y decirle, mire profesor, ayúdeme. Y me decía, es que las costumbres nuestras son diferentes, presidente. El fuego nos sirve para tenerlo en el piso, calientan las paredes y eso nos da más calorcito, menos frío. Pero le digo, explíquele la incidencia en salud al respirar ese humo. Entonces, en ese sentido, al focalizarnos de manera especial, podemos entender mejor sus necesidades y ser más exitosos. Entre otras razones, por eso quisiéramos nosotros, los hondureños, promover que esta iniciativa del índice del IPM global se tome como base para construir un nuevo criterio clasificatorio de los países. Lo hemos visto académicamente, lo hemos visto en la práctica y creemos que es lo más acertado. Espero, ojalá que una de las grandes conclusiones de este encuentro sea precisamente eso. Eso va a ser bueno para todos y habremos hecho un enorme acto de justicia con los más vulnerables del mundo. Muchas gracias, Alicia.